Bien, buenos días chicos y chicas, bienvenidos a nuestra primera clase virtual. De antemano les pido que por favor hagan uso de su cuaderno de sociales para que tomen nota de todo lo que vayamos viendo aquí a lo largo de la clase. También por favor escriban dudas que vayan surgiendo para que más adelante en otras actividades que vamos a tener como el foro o por medio del correo electrónico me las hagan y así podamos solucionarlas. Muy bien, entonces el tema con el que vamos a comenzar a trabajar va a ser la geografía humana y la demografía. Pero primero vamos a mirar qué es eso de geografía humana. Tenemos que el uso que el ser humano ha hecho de los diferentes ecosistemas del planeta, así como los descubrimientos en el campo médico y sanidad, han permitido que en este momento seamos más del doble de personas de las que éramos hace un siglo. Sin embargo, tal expansión ha puesto una carga muy grande sobre el planeta, que demanda de toda nuestra inteligencia, creatividad y humanidad para remediarla. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar y vamos a tener como definición que la geografía humana es una rama de la geografía que se encarga de analizar la interacción del ser humano con los elementos naturales de un espacio geográfico determinado. Es decir, se encarga de analizar y de indagar sobre cómo las personas se relacionan con su entorno, cómo lo usan, cómo su entorno también los determina para ciertas cosas, por ejemplo, su cultura, sus gustos, su política. Es el estudio de ese tipo de relaciones que tiene el hombre, en ese sentido de la palabra muy amplio, ¿cierto? Hombre en sentido antropológico, que incluye hombres y mujeres, de cómo se relaciona con todo ese medio ambiente que lo rodea. Vamos a encontrar entonces que la geografía humana se ocupa de temas como el estudio de la población, la urbanización, la ruralidad, la migración, la etnia, la división política de los estados y el desarrollo y el subdesarrollo de las naciones. Vamos a mirar un corto video en donde nos van a profundizar un poco más acerca de este tema. Entonces prestamos mucha atención, por favor. La geografía humana trata de explicar el cómo y el porqué del desarrollo de ciertas estructuras y actividades humanas en determinado espacio. Algunos de los temas que aborda son: población. Se refiere al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar. En la actualidad, la población mundial supera los 7.000 millones de habitantes. Los países más poblados del planeta son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Brasil. La población en nuestro país asciende a más de 134 millones de habitantes. Urbanización. Es el proceso mediante el cual la población de un país se concentra en ciudades. Los expertos afirman que en los últimos años la tasa de urbanización mundial superó el 50%, lo que quiere decir que más de la mitad de la población global vive en ciudades. México se encuentra entre los países de mayor urbanización del mundo. Rural. Hace referencia a lo perteneciente a la vida en el campo. El paisaje rural suele incluir grandes extensiones de tierra y actividades propias de la agricultura o la ganadería. Se estima que 3.000 millones de personas, alrededor del 40% de la población mundial, viven en las zonas rurales de los países en desarrollo. La población rural representa el 23% de la población de México. Migración. Es el cambio de residencia permanente o semipermanente que realiza un individuo o un grupo de personas por motivos económicos, políticos o de refugio, entre otros. El país con mayor cantidad de inmigrantes es Estados Unidos, con un 14.3% respecto al total de su población, seguido de Alemania y Rusia. Se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. Etnia. Se refiere a una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite a sus integrantes sentirse identificados entre sí, donde los miembros mantienen prácticas culturales y comportamientos sociales similares y por lo general reclaman un territorio propio.
Algunas de las etnias más importantes del mundo son los guayús o guajiros de Venezuela y Colombia, los masái de Kenia y Tanzania y los suros de Perú y Bolivia. En México, las etnias con mayor población son los huicholes, mayas, nahuas, entre otros. Muy bien, entonces retomando lo que veníamos, vamos con la segunda parte, en donde vamos a indagar un poco sobre el apogeo de la especie humana o la decadencia del planeta, es decir, cómo nuestra especie está en furor, en- somos demasiados, vivimos demasiado, gastamos demasiado y cómo eso causa ciertas dificultades o cierta decadencia para nuestro planeta. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la población mundial. ¿Cuántas personas más? Solo en 2017 los seres humanos consumimos para el mes de agosto los recursos que el planeta renueva al año, lo que implica más de 4 meses de sobreexplotación de los recursos naturales a nivel global. En condiciones normales, los seres vivos ven afectado su crecimiento poblacional por los cambios repentinos del entorno, por predadores o por carencias de los recursos, es decir, el mismo ambiente se encarga de controlarlo, ¿cierto? Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. La interconexión de países, mercados e información, así como la existencia de organismos internacionales, ha hecho que por primera vez tengamos una perspectiva global de cuántos seres humanos somos y qué implicaciones tiene esto para nuestro futuro. Irónicamente, nuestro éxito en poblar todas las regiones de la Tierra ha ocasionado una preocupación sobre el porvenir. La velocidad a la que este planeta regenera sus recursos es sobrepasada por nuestra capacidad para consumirlos. Si miramos la tabla que tenemos aquí al frente, vemos un pronóstico que hizo las Naciones Unidas en cuanto a cómo va a estar nuestro planeta en cuanto a población para el 2100. Y vemos que el crecimiento es realmente drástico, ¿cierto? Sin embargo, los seres humanos han logrado controlar su propio medio ambiente y garantizar las condiciones propicias para que su descendencia se mantenga en el tiempo y se reproduzca. Hemos logrado domesticar ciertos aspectos que son los que permiten que podamos vivir, por ejemplo, la agricultura. En los últimos años, los cambios en las ciudades y los entornos a nivel sanitario y médico han permitido que la esperanza de vida al nacer haya aumentado en todo el mundo, de 53 años en 1970 a 72 años en 2015, según la Organización de las Naciones Unidas. Los cambios más grandes en la longevidad se han dado en países africanos, donde la primera década del siglo XXI se ha incrementado en 6 años la esperanza de vida. Si nos damos cuenta, entonces, cada vez somos más. El cambio en la longevidad de las personas ha ocasionado un incremento sin precedentes en la población mundial. De 2.600 millones de personas en 1950 se pasó a 7.300 millones en 2015, como vimos en las cifras anteriores. Sin embargo, el crecimiento de la población no es homogéneo en el mundo. Del incremento de 2.4 millones de personas, perdón, billones, no millones, sino billones, se espera que aumente la población mundial para el 2050 en 1.3 billones. Serán sumados para el planeta. Eh, este crecimiento estará seguido también por el crecimiento asiático, que aportará el 0.9 billones de personas. Los restantes 0.2 billones de personas serán aportados por el continente americano y por Oceanía. En contraste con esos datos, los países europeos están experimentando un descenso y un envejecimiento de la población que se espera reduzca para el año 2050. Esta reducción va a ser muy notoria debido a las condiciones por las que estábamos pasando actualmente por la pandemia del COVID-19. Obviamente estas cifras se van a ver modificadas y no van a coincidir con lo que estamos trabajando actualmente, pues estas cifras las había tomado la ONU antes de que sucediera ese tipo de catástrofes. Muy bien, otro asunto que tenemos que tener en cuenta es la relación entre la cantidad de personas eh,
la cantidad de habitantes que tienen los países desarrollados y los subdesarrollados. Si vemos la gráfica que tenemos enfrente, nos damos cuenta que la barra blanca nos habla del total de una población, la barra negra nos habla de los países desarrollados y la gris de los países en desarrollo. Y nos vamos a dar cuenta que la población en los países de desarrollo siempre es más elevada, mientras que los países desarrollados no tienen tantos habitantes. Es un dato muy importante porque también paradójicamente los países en donde no hay un buen desarrollo, en donde no hay una buena economía, es precisamente los países en donde más personas nacen. Los países más pobres son quienes tienen más habitantes por lo general. Y aquí podemos observar tres ejemplos de sobrepoblación. En la parte superior, donde están los taxis, todos los vehículos amarillos, encontramos una ciudad llamada Lagos, perdón, que es una de es la ciudad más sobrepoblada del mundo. Luego encontramos la India, que es una imagen muy recurrente, y también encontramos a la China, donde encontramos todas esas viviendas que están unas sobre las otras pegadas y no hay espacio de nada. Eso nos indica que hay sobrepoblación. Y por último, vamos a analizar eh, qué repercusiones tiene el crecimiento poblacional. Entonces vamos a encontrar que tenemos sobrepoblación y problemas medioambientales. En cuanto a la sobrepoblación, podemos decir que el acelerado crecimiento de la población en ciertas áreas del planeta implica que los países que los experimentan tengan que desarrollar una infraestructura sólida para dar cabida a sus nuevos miembros. Tienen que construir colegios, escuelas, hospitales, que son necesarios para lograr unas condiciones de vida digna. Este tipo de metas se hacen considerablemente difíciles de alcanzar, ya que los países con mayores crecimientos poblacionales son también los que presentan los menores ingresos, que es lo que acabamos de ver con la gráfica anterior. Por otro lado, el bajo número de nacimientos de las zonas de ingresos medianos y altos o con mejores índices de calidad de vida, educación y salud predice limitaciones para el crecimiento de su economía futura. Eso significa que deben incentivar la llegada de mano de obra calificada proveniente de los países con alto crecimiento poblacional. Sin embargo, esta mano de obra calificada no retornará a sus lugares de origen. En su mayoría de países que son pobres, ellos aportan más contribuyendo con el dinero que pueden enviar. Y esto también genera riqueza para la nación en donde se encuentran en ese momento. Ahora, en cuanto al aumento de la población y el futuro del mundo, los problemas medioambientales. Podemos decir que en términos medioambientales, esta desproporción del incremento de la población representa un reto enorme a nivel mundial para todos. Los países de ingresos medianos y bajos basan su economía principalmente en actividades relacionadas con la extracción de recursos, y esto es muy importante. Los recursos naturales es lo que mueve las economías de los países pobres, por lo que la presión que pueden ejercer sobre el medio ambiente y la preservación de ecosistemas de esos territorios es enorme. Asimismo, el crecimiento acelerado de las ciudades implica una mayor necesidad de recursos tales como el agua y el suelo. Si vemos y recordamos las cifras anteriores de los países desarrollados y los subdesarrollados y su población, nos damos cuenta que la población, recordemos, es más elevada en los países subdesarrollados, que son los países que tienen como principal fuente de riqueza la explotación de los recursos naturales, y eso va a conllevar a que pues haya un deterioro de esos recursos. En este crecimiento poblacional debe analizarse también teniendo en cuenta el uso de los recursos naturales en el planeta. Los habitantes de los países en vías de desarrollo caracterizados por tener bajos ingresos ejercen menor presión sobre los recursos naturales que el que ejercen los países industrializados, en gran parte porque no tienen satisfechas muchas de sus necesidades básicas, pero también porque su nivel de consumo de bienes es mucho menor. Así, por ejemplo, en Catarí o un estadounidense promedio, un catarí es una persona de una nacionalidad distinta a la estadounidense, puede consumir 6 veces más recursos que una persona de un país subdesarrollado.
por ejemplo, que un nigeriano o que nosotros mismos, que un colombiano. Con base en lo anterior, la clave para encontrar una solución al crecimiento poblacional y la escasez de los recursos en el planeta no puede ser suministrada por el control de la natalidad de los países más pobres. Es decir, no se puede evitar que la población siga aumentando simplemente evitando o poniendo como una ley que evite que las personas sigan naciendo. Eh, Más bien debe haber es una revisión de los hábitos de consumo y de las alternativas que nosotros podemos usar para equilibrar la distribución de la riqueza en el mundo. Así, si en la actualidad fuéramos la mitad de personas en el mundo y mantuviéramos hábitos de consumo desmedidos, pues no alcanzarían 3 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Pero si hacemos una repartición equitativa de todo lo que tenemos y hacemos un uso responsable también de los recursos de los que disponemos, pues podemos mejorar las condiciones en las que vamos a vivir en nuestro planeta. Muy bien, entonces, explicado todo esto, chicos, ustedes van a tener una tarea. Sus deberes van a ser consultar cuáles son los países y los continentes más poblados del mundo y lo van a ordenar, por favor. Vamos a poner del más poblado al menos poblado. Eh, Necesito que consulten unos 4 países. ¿Listo? Los continentes y los vamos a ordenar todos. Luego van a consultar el significado de los términos subdesarrollo y globalización. Y por último van a consultar qué es Santa Cruz del Islote, en dónde queda y por qué es famoso.